Hoy hay distintas noticias que esperemos no nos quedemos congelados. La primera de ellas es que Pérez Llorca a las 11 va a hablar y su discurso es el candidato del PP a sustituir a Carlos Mazón como presidente del gobierno de la Generalitat Valenciana. Pero inicia su discurso sin que Vox haya desvelado si lo va a apoyar o no. Estará pendiente de lo que diga para ver si tenemos nuevo presidente en el día de hoy o si vamos a unas elecciones anticipadas. Bien, esta es una de las noticias que vamos a debatir hoy en nuestra tertulia política, pero hay otra mucho mejor que este cambio de gobierno. Y es que ayer la ministra Diana Morán, y vamos a poner sus declaraciones desde Alemania, tras una reunión del Consejo Ministerial de la Agencia Especial Europea, dijo que va a por todas con la inversión sin precedentes que va a realizar en Europa en el espacio y que 169 millones de los 455 que van a destinarse van a PLD Space, a la compañía ilicitana, porque la asignatura pendiente de Europa, de la Agencia Espacial, son los lanzadores. Y aquí tenemos uno, el Miura 5, con marca España, que se está fabricando, que se tiene que entregar ahora y que se pondrá en vuelo en junio. Así lo dijo Diana Morán. Del Consejo de la Unión Europea por parte de España. Ya se habló del fallo que tenía la Agencia Espacial en términos de lanzadores y cómo se abría a nuevos lanzadores de otros tamaños y, en definitiva, pues a no depender de otras potencias que no son europeas. Y ahí ha entrado una empresa española que ha estado apoyada por el Gobierno de España desde el principio, PLD Space, que ha lanzado ya el primer cohete suborbital y que ahora, a través de una compra pública precomercial, está desarrollando un cohete, un lanzador de microsatélites que nos tiene que entregar en diciembre y que va a poner en vuelo en junio. Pues si hasta ahora hemos apostado a nivel nacional por PLD Space, lo vamos a hacer ahora también a través de la ESA y ya hemos aplicado 169 millones de euros para que nuestro lanzador, marca Europa, marca España, esté dentro de esa familia de lanzadores prevista en el futuro, la futura generación de lanzadores europeos. Bueno, pues estas declaraciones vamos a ponerlas en primer lugar de la noticia del Gobierno valenciano en la tertulia de los exconcejales. Abrimos plano para presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos con nosotros a Jesús Pareja, bienvenido. A Vicente Granero, asesor de urbanismo y exconcejal del Partido Popular, bienvenido. Gracias. A David Caballero, exconcejal de Ciudadanos, bienvenido. Y a Carles Molina, exconcejal del Partido Socialista, bienvenidos. Bueno, ¿qué os parece las declaraciones de Diana Morán? Y sobre todo, ¿qué os parece PLD Space, lo que está consiguiendo? Es increíble. Bueno, desde el punto de vista, creo que Elche ha demostrado ahí que es, como estábamos comentando es un Miura, antes, que es un Miura, nunca mejor dicho, el nombre del cohete y evidentemente creo que es una apuesta decidida por el gobierno de España en estas nuevas tecnologías y sobre todo en el creer en esta empresa, que la verdad es que creo que está desarrollando un proyecto que nos pone a España nos pone en la cabeza mundial, nos lideran en esos 11 países que tienen capacidad para lanzar cohetes al espacio y nos pone en la vanguardia de lo que es la tecnología y de lo que es la carrera espacial, que por lo menos que el gobierno está apostando por un sector que coincidentemente también en Elche tiene una repercusión muy grande, porque recordemos también que no solamente está PLD Space, sino que hay también empresas que están colaborando con la NASA, ahora mismo no recuerdo el nombre, EPSIS, que está también colaborando en la carrera espacial con la NASA y con otras y con la Agencia Espacial Europea. O sea que al final es un sector en el que Elche está liderando y que esta corriente que nos viene a nivel nacional de poder apoyar a esta carrera espacial, pues creo que es una buenísima noticia. Y hay que decir que es verdad que PLD Space es un hito tecnológico, es ya historia, pero en mayúsculas, de Europa, gracias al éxito del Miura 1, que lo vivisteis, bueno, algunos de vosotros lo vivisteis en persona, allí, en las instalaciones de PLD Space. Lo vimos allí, estabas allí. Y lo comentamos porque fue emocionante el lanzamiento. Cuando acabó la cuenta atrás dijeron vamos Miura, entonces el sentir que
un cachito. De hecho, yo firmé también en ese Miura, yo también afortunadamente pude firmar, y creo que iba un pedacito, suena un poco épico, ¿no? Pero creo que iba un pedacito de cada ilicitano en ese cohete, y creo que es una muy buena noticia, ya no solamente que España apueste por la carrera espacial, sino que también tengamos la suerte de tener esta empresa con tanto renombre y con tanta potencia en nuestra ciudad. Pues Granero, el gobierno de España apuesta por PLD Space, el gobierno municipal, a Pablo Ruz lo hemos visto también, incluso premiar a los Raúles, a los fundadores de PLD Space, pero necesita, el gobierno de España apuesta con 169 millones de euros y más, más financiación, y desde el ayuntamiento se necesita suelo. Sí, las instalaciones de PLD Space, ¿cómo están, Granero? Eso es una lucha ya desde hace quizás hasta décadas, ¿no?, de la ampliación del suelo industrial. Por suerte estamos en la recta finalísima, de verdad, en cuanto a la ampliación del parque empresarial, esos 600.000 metros. El año que viene será una realidad, y las obras de urbanización las tiene previstas Pimesa que empiecen en la segunda parte del semestre del año 2026. Hemos trabajado en ese proyecto para hacerlo, desde luego, una realidad. Y bueno, desde luego destacar esa iniciativa que nos caracteriza desde hace muchísimo tiempo a los ilicitanos, esa iniciativa empresarial en muchos sectores. Y es una suerte pues que también en un sector tan puntero y tan innovador como el tema espacial pues haya surgido esta empresa en Elche con esa potencia, con ese trabajo que están haciendo, que están consiguiendo financiación de los gobiernos, evidentemente, los gobiernos nacionales y de otras cuestiones, y de Europa, que ante esa... En este sector es imprescindible. Evidentemente son desarrollos a varios años que tienen que trabajar en ese sentido, se tiene que trabajar muchísimo, con mucha innovación y muchos preparativos, y es fundamental recibir esa financiación, como ejemplo de esa empresa, que es un orgullo para todos los ilicitanos. Y esperemos no, estoy convencido de que PLD va a tener suelo en Elche para seguir quedándose aquí y desarrollando ese gran proyecto. Estoy absolutamente convencido que va a ser así. ¿Conoces las necesidades reales en estos momentos de esa instalación? Porque ellos, ¿dónde están? ¿Ahora están en el parque empresarial, en la primera, segunda fase? Están en el parque empresarial en la primera fase. En la segunda fase del parque empresarial, pero en el actual, en el Ocupando sistema. Una nave que ya abandonó, compraron una nave a otra empresa. Nave, también tienen otra nave que están utilizando, evidentemente para el tema de lanzamientos, sí que han tenido que salir de la ciudad, en Teruel y todo esto. Exactamente. Aquí tenemos siempre una normativa mucho más extraña, no podemos construir en altura, complejidad, que luego en otros sitios te vas a un aeropuerto y ves hoteles al lado de 20 alturas, pero bueno, cuestiones urbanísticas que siempre nos pasan. Pero en cuanto al suelo para seguir construyendo, yo estoy seguro de que PLD va a seguir en Elche. No se va. Yo estoy seguro que va a seguir en Elche. ¿No me puede dar una pista al por qué os lo han dicho? Que aquí están bien, el ayuntamiento... Con el ayuntamiento hay muy buena relación y creo que va a haber estoy diciendo eso, que van a tener esa capacidad de poder seguir en Elche con el suelo que se genere. Porque como el Miura 5 despegue, Dios mío, va a faltar suelo. Exactamente. Igual habrá que buscar también una zona de lanzamiento, si es posible, para que todo sea en Elche, sería ideal. No, es que, vamos, la fabricación de cohetes es que va a ser inmensa porque son lanzadores que se necesitan. Jesús Pareja, ¿cómo estás viviendo tú esta noticia? Esto es historia. A ver, es muy importante para el pueblo Elche contar con una empresa que es referente en un sector un poco alejado de la ciudadanía, ¿no? Porque hablar del espacio, de las lanzaderas, todo esto al final quienes lo dominan son los que lo hacen, ¿no? Claro. Pero es relevante, muy importante que los tengamos con nosotros, que sean de Elche. Nosotros estamos viviendo ya las consecuencias de ese PLD Space. Tenemos a la Agencia Espacial Europea que ya va a repetir año tras año viniendo a los congresos. Tenemos 300 trabajadores. Y lo que es importante es que el Gobierno de España, por lo menos... no es tan malo, ¿no? No es que sea tan malo, no, es muy malo. Pero malo por lo menos apuesta por algo, y si en ese camino nos encontramos con una empresa ilicitana, hombre, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Porque para que lo haga otro, pues que sea aquí.
También es importante que la empresa, supongo yo que así lo hará, aprovechen bien ese contenido económico y desarrollen un proyecto, lo terminen de desarrollar de manera interesante. Tocamos madera, todos estamos pendientes. Porque es mucho dinero. Sí, todos estamos pendientes para que funcione el proyecto de PLD Space. David. Es positivo, una inversión de casi 170 millones de euros. Estamos hablando que el presupuesto municipal, si contando las empresas municipales, son más de 300 millones. Es decir, van a tener un montante económico para seguir invirtiendo, sobre todo, has dicho, 300 trabajadores. La inversión que se quede en Elche, estoy seguro que el gobierno municipal pues hará todo lo posible para darles ese suelo en la ampliación del parque empresarial y que no ocurra, como es cierto que sabemos años atrás, que ha ocurrido que grandes empresas pues han tenido problemas y han tenido que abandonar Elche. ¿Eso qué significa? Que los puestos de trabajo, lógicamente, pues no son de personas limpiadas. Tuvimos en el Gobierno del Botánic vimos cómo se fue a Sagunt, el centro logístico de Inditex. Por ejemplo, Inditex Tempe no esperó por todos los trámites que se han hecho casi infinitos y bueno, eligió ir a Sagunto, a una zona de desarrollo rapidísimo que se montó allí. Uno piensa si el anterior gobierno del Botánic, que dijo que por la vía de urgencia iba a tramitar en la ampliación del parque empresarial, si puso trabas para llevarse al parque de Sagunto el centro logístico de Inditex. Uno piensa muy mal. Muchísimo trámite de esa época, muchísimo, ¿no? Casi todo el trámite, curiosamente, correspondía a la Generalitat, que como bien dices, y yo tampoco lo descarto, tramitó mucho más rápido el parque de Sagunt, porque era tramitación exclusivamente de la Generalitat, tramitó muchísimo más rápido el parque de Sagunt que la ampliación del parque empresarial. Fue la Generalitat, ahí exactamente. Eso es un hecho que pasó, que siendo la Generalitat del Botánic, tramitó aquel parque mucho más rápido, lo tramitó. Cómo ponemos nombres, porque cuando la inversión es positiva es el gobierno de España y cuando no les interesa es Pedro Sánchez. Y pasa igual cuando es la Generalitat y cuando no es la Generalitat del Botánico. O sea, digo que fue la misma Generalitat del Botánic de los apellidos, la que tramitó más rápido el parque de Sagunto que el parque de Elche. Eso no tiene... Bueno, las fundaciones yo también puedo lucubrar sobre... Pero eso tiene no se sostiene porque llevan 2 años y medio vosotros intentando tramitar lo que los anteriores... Intentando, yo digo que... Es pero cierto que llevan mucho tiempo ya. Pero si esto empezó en 2017. Ya, pero vosotros también, ¿eh? No, pero... Este gobierno lleva de Amazon y ahora la última tramitación estaba en una parte municipal. Lo que pasa es que hay una aprobación de documentos que quedaban, trámites urbanísticos que por eso digo que el año que viene estamos seguros en ese trabajo que hemos hecho de proyecto, de un programa de actuación integrada, de reparcelación, que aquí en Elche han tardado años en hacerse y lo vamos a hacer en meses. Esa parte que quedaba, pero lo que recordar que el alcalde reconoció que iban a ralentizar esa tramitación porque hubo cambios. Ustedes modificaron. Sí, una de las cosas que se modificó al principio es porque lo advirtieron incluso los técnicos de algunas cuestiones que se habían ido trabajando, de que era un proyecto de urbanización, de esa ampliación del parque empresarial tan caro que hacía inviable, que las parcelas, que es una de las cuestiones por la que estamos viendo que muchas empresas se están yendo, incluso de Elche, porque no hay un suelo asequible. Y no va a ser tan asequible. Y tuvimos que hacer algunos cambios para poder hacerlo viable. Porque aquí, bueno, pues de vez en cuando pues nos ponemos todos tan magníficos y queremos a lo mejor tener el mejor parque empresarial, que lo tenemos, pero luego a la hora de generar suelo también tenemos que ser realistas. Y ese fue uno de los cambios que tuvimos que hacer y bueno, esos cambios urbanísticamente se pasan 6 u 8 o 9 meses casi sin darte cuenta. Una vez que han colgado el mensaje como que se lucubra, está claro que se fueron a Sagunto por un tema económico de precio de suelo. Nadie aceleró para que se fueran, sino simplemente necesitaba un espacio. Toman sus decisiones y a veces cambian porque quieren cambiar y no puedes hacer nada. No tenemos mucho porque tiempo, les interesa. A las 10 vamos a intentar conectar en directo con nuestros compañeros para conocer a los premiados en el aniversario de la Constitución Española. Vamos a hablar de ese derecho del bienestar social. Tenemos un gobierno valenciano en crisis, porque el presidente Carlos Mazón no pudo ya más de sus prisiones y fíjense en qué situación se encuentra. Hoy será su último día si finalmente Vox apoya a Pérez Llorca como presidente, no como diputado autonómico. Y esta investidura coincide en unos días
terribles para Amazon, porque las informaciones que se están publicando de lo que hizo una hora antes de llegar al CECOPI, constatan que mintieron, tanto la periodista como él. Bueno, yo creo que lo que hizo o dejó de hacer es lo que menos importante, ¿no? Yo creo que entra en esa prensa rosa que no nos tiene que preocupar. Lo que no hizo fue estar donde tenía que estar. A mí no me preocupa lo que hizo o no hizo, que entras ya en un terreno de la vida privada y personal, tanto de la señora Vilaplana como del señor Mazón. Lo que no hizo fue estar donde tenía que estar, ante una crisis y lo que ocurrió. Una emergencia terrible. Como él, cuando presentó su dimisión, pues pidió disculpas porque no advirtió, no supo ver la realidad de lo que se avecinaba. Ahora bien, lo que está saliendo creo que atenta directamente contra la vida personal y privada, tanto de la señora Vilaplana como del señor Mazón. Y eso es lo que tenemos que intentar dejarlo en segundo plano. Que se equivocó, sí, que no estuvo donde había que estar, sí. Pero que nada hubiera cambiado. Y que nada hubiera cambiado de haber el estado. Desastre hubiera sido igual en términos de naturaleza, pero tal vez si la alerta se hubiera mandado a las 5 de la tarde hubiera cambiado algo. Salvar alguna vida hubiera sido positivo, seguro. No hubieran bajado al Están garaje. hablando de la prensa rosa con una frialdad que me sorprende de David, una persona que es tan empática, cuando estamos hablando de que esto tiene unas consecuencias en vidas. Entonces, no se trata de que estamos buscando... Que a mí no me importa lo que hicieron el señor Mazón y Vilaplana en la hora que están diciendo, a eso me refiero. Si el salón era grande o era pequeño. O que estuvieran viendo una película, no me importa. Dejar a Carles, que está solo. Claro, sí, es que No está solo, estamos en compañía los cuatro. Sus argumentos están solos, sus argumentos. Ya, pero me ha aludido directamente. Yo quiero decir que se equivocó gravemente el expresidente de la Generalitat. Se equivocó. Hasta hoy que será investido Pérez Llorca. Y a partir de ahí, todas las informaciones que estuvieron haciendo en esa hora, eso es lo que no me importa. No, es que estamos hablando cuando son personas que no tienen ningún tipo de relevancia o de que tengan ningún cargo, eso sí que sería atentar con su esto. Pero sabemos, los que hemos estado en los cargos públicos, que nosotros llevamos una chaqueta y una responsabilidad. Por supuesto. Entonces, eso es importante saber hasta qué punto tiene esa responsabilidad, cuando debe de saber en esas horas, durante esas horas, qué es lo que se hizo. Bueno, yo lo más importante que veo yo como periodista es las contradicciones en las que cayó la mentira. Porque, el contar diferentes versiones. Efectivamente. Que se equivocó, que no estuvo, que... Es decir, si es que mintió. Se tenía que haber ido un poco antes, seguro, o mucho antes. Pero yo lo que te quiero decir, Carles, es, si se equivocó gravemente, dimite, y estoy seguro, y he dicho, y lo decimos todos, que si la alerta se manda a las 5 de la tarde en lugar de las 8, se hubieran salvado vidas. Ahora, entrar en el terreno, ¿y qué estaba haciendo usted en esa hora? Pero si es que da igual, si es que ya se ha equivocado. ¿El salón que era grande o era pequeño? ¿Y a qué hora usted? ¿Y cómo iba vestido? ¿Llevaba usted un jersey? No, vamos a ver, Jesús, exactamente, siendo abogado. Siendo abogado, es decir, a mí me sorprende muchísimo esa instrucción del juzgado basándose en si el salón era grande, qué hacía una hora, qué hacía otra, porque pero perdona, desde el primer momento, tienen un porqué. No tienen si se ha preguntado por las dimensiones del salón es porque la periodista dijo que ella no escuchó las conversaciones por teléfono de Carlos Mazón. Eso que tiene que ver. Hombre, porque si tú estás en una habitación de 4 metros cuadrados, tú escuchas las conversaciones. Si estás en una de 50, pues puede ser. Que la periodista hubiera escuchado una conversación de Mazón con Salomé Prada. Estamos siempre con lo mismo. Aporta información. No, información a la instrucción judicial. Granero, no soy abogada. A ver, una cosa, se está investigando la responsabilidad de los hechos. Habrá que investigar, y lo hemos dicho, y Jesús lo ha dicho más de una vez, y yo también lo he dicho, es decir, las responsabilidades de los responsables en cuanto a tomar decisiones, los jefes de servicio, los subdirectores, el director general que tenía la responsabilidad, los que estaban allí, la delegada del gobierno que estaba dentro del CECOPI sabiendo lo que pasaba y no tomaba decisiones, todo la EMET, la Confederación, eso es lo que debería estar explicando qué pasó con el Barranco del Pollo. No. Bueno, lo único que aparece es dónde y en qué momento estuvo. Eduardo García Ontiveros, que está personado en la causa. Y están haciendo esa investigación, esas preguntas, desde mi punto de vista, y coincido con David, un poco para ver qué pasa con la prensa rosa. Cuando descubramos qué es lo que hizo Mazón, si Mazón ya se sabe que entró a las 8:23 en el CECOPI, tarde,
mal y muy mal. Y al final tengo que tomar esa responsabilidad política. Que tengas responsabilidades penales es alguna cosa que... Ya se verá luego. Y esa responsabilidad penal, llamar al dueño del entorno, que me presenten esto, ya se ha demostrado evidentemente que dio una versión y no es la versión real y no tenía que estar, y no estaba donde tenía que estar, aunque sea como responsable político, que es lo que es. Si no le tocaba dar esas responsabilidades penales, eso lo decidirá el juzgado. Pero es que estamos viendo que el juzgado no está investigando, creo, o por lo menos lo que está saliendo es una parte que al final coincidimos todos, que parece que es de la prensa rosa, de saber al final que hizo un minuto. Bueno, pues creo que eso no tiene mucho sentido. Está diciendo que esta jueza es intachable su instrucción y que está juntando todas las piezas una a una de un puzzle que determinará esas responsabilidades penales. ¿Quieres saberlo un segundo? Solo ¿quieres saberlo para agravantes o incluso para atenuantes? Porque si verifica... Está instruyendo, esa jueza no está instruyendo, entonces tiene que haber toda la información. No está en ese paso. Por supuesto, eso es un juzgado de lo penal. No tiene que juzgar absolutamente nada. Tiene que, evidentemente, hacer una instrucción para saber dónde está. Pero al margen de esa instrucción judicial, y es que son las 10 en punto y no me habéis hablado de lo que esperáis de este gobierno con Pérez Llorca a la cabeza, Carles. Los socialistas y Compromís son muy críticos, ellos piden elecciones anticipadas. ¿Qué esperáis del día de hoy? ¿Creéis que va a haber una votación? ¿Vox realmente apoyará a Pérez Llorca? Van a apoyar a Pérez Llorca y además, ¿qué esperamos? Pues lo que esperamos es que ayer precisamente en el pleno, en el anterior pleno, se pidió por una moción por parte del PSOE que se cumplan todas las promesas electorales que hizo el anterior gobierno y PP y Vox votaron en contra. No hay más preguntas, señoría, como se suele decir. ¿Qué esperamos? Absolutamente nada. O sea, es decir, va a decir, usted dijo, no sé, yo del Trump, no sé qué, del Palacio de Congreso, no sé, lo dijo aquel. Dicen que Pérez Llorca es continuista, por eso va a haber una manifestación de las víctimas de la gana. No veo intención de, por lo menos por parte del gobierno municipal, de reclamar lo que han sido las promesas electorales del anterior gobierno. Pero debería reclamar. A los hechos me remito, o sea, es decir, han votado en contra de pedir y reclamar todas las promesas electorales del anterior gobierno. Nosotros vimos el pleno del lunes. ¿Qué te pareció el alcalde que dijo, precisamente desmintió ese argumento del PSOE y Compromís diciendo que aquí las promesas electorales estaban incumplidas porque el alcalde dijo que todo está en marcha? Yo he escuchado al señor Ruz que, lógicamente, que las promesas electorales, es decir, la inversión que tiene que llegar de la Generalitat a Elche va a llegar. A mí me sorprende, ¿no?, que se pidan elecciones anticipadas en el gobierno de Generalitat cuando ha habido un responsable, que es el expresidente Mazón, que ha asumido su responsabilidad política, ya veremos si tiene responsabilidad penal, y que en el gobierno central, que van saliendo día a día informes de la UCO, van saliendo que ha habido reuniones con el presidente ayer de Otegi con Sánchez y Santos Cerdán, con el número 2 en la cárcel, con su otro número 2 que está a punto de entrar en prisión y aún es diputado, pero eso es verdad que corresponde al señor Ábalos. Con todas las informaciones que salen y aún tienen los santos bemoles, vamos a decir, con educación. De pedir aquí elecciones, pero no concederlas en el plano general a los españoles. Sin presupuestos, incumpliendo la Constitución española por tercer año consecutivo. A partir de ahí yo creo que tenemos que, ¿verdad? No hay más preguntas, señoría. Eso, un momento, Carles. ¿Hay más preguntas, señoría? No, ¿sabes por qué? Porque tampoco hay respuesta a eso. Es que es mejor no darla, es mejor no darla. Hoy el Supremo decide si entra o no a la cárcel. Ábalos igual tiene que dimitir hoy porque entra en la cárcel, porque si es bastante probable, es bastante probable. Bueno, Carlos Mazón tampoco ha dejado el acta de diputado, ¿eh? No lo ha dejado el ser presidente, ha dejado ser pero presidente el acta de diputado, al igual que Ábalos, no la ha dejado. Sí, bueno, y hablando de lo que comentaba David de incumplimiento constitucional, el PP ha estado 5 años sin poder, el poder judicial, sin poder... Hablo de los presupuestos que hay No, pero es que no, tú has hablado del incumplimiento de la Constitución. Porque te dice la Constitución española que es obligación del Poder Ejecutivo y del Gobierno aprobar unos presupuestos anuales. 5 años sin poder pero contéstame a lo que Carles, que al final, hablo de incumplimientos. 5 años sin poder, ¿qué? Has dicho al Partido Popular 5 años sin poder. Lo de renovar el poder del Consejo Judicial. El Consejo General de Poder Judicial. Pero el Consejo General de Poder Judicial, ¿cómo se renueva?
¿Cómo se renueva el Consejo General? Con el consenso ¿Tú solo? de PP No, y tienes que tener PSOE. consenso. Claro. Claro, Había mayoría entonces, Pero no lo había. Entonces, ¿por qué no se hizo? Porque no hubo consenso. ¿Pero por parte de quién? De todos. Yo quisiera decir una cuestión. De en cuanto- todos, que es distinto, no del Partido Popular ni del No, Partido aquí Socialista, ya de se- todos, es otra cosa. En cuanto- Y lo que él dice tiene razón, porque la Constitución española dice que tú estás obligado Eso es. a presentar los presupuestos, aunque no los apruebes. Pero y fue el Pedro- propio Pedro Sánchez el que Jesús, dijo, Jesús, hombre, vamos a dejar un paso gobierno a- no dijo eso. Ya hemos visto un que- gobierno no aprueba el presupuestos presupuesto, no es un gobierno. debe usted convocar Granero. elecciones. Aunque Y pasando del poder legislativo, porque tampoco todo. tiene Vamos a mayoría en la dejar Cámara. hablar a Absolutamente de todo el mundo. Aunque no lo dijera la Hasta de los suyos. No, aunque no lo dijera la Constitución, o sea, No sería lógico. Pedro Sánchez Tampoco. dijo que Mariano Rajoy no podía seguir Pero gobernando. dijo tantas cosas, Bueno, exactamente, porque tantas no, mentiras juntas. porque no tenía presupuesto. Claro, tantas cosas Pero bueno, juntas. en cuanto a las inversiones, que es la pregunta que ha Sí, hecho. sí. Dijo yo y sí dice yo que sí por cierto ya veremos si es Vale, verdad que se deja reunió terminar a en el Granero. caserío, ¿no? Vale, Esto deja- tengo ganas yo de deja saberlo. terminar a Granero Yo en sí que he lo hablado local. con Sí, Dolores, perdón, Vamos perdón, a centrarnos perdón, en yo lo sí que local. entre las inversiones, Sí. quiero decir que desde luego no podéis decir lo que no está pasando. O sea, la Ronda Sur, asumida por la Generalitat Valenciana en los presupuestos con una financiación, está el proyecto en licitación. Ojalá hubiera estado el proyecto licitado y estuviéramos licitando la ejecución de la obra y llegaríamos a esta legislatura empezando la obra, pero ha habido que empezar de cero, abandonados por el Ministerio. Es un misterio. Yo estuve gestionando la primera parte de la Ronda Sur, los 8 kilómetros de esa Ronda Sur que pagó íntegra al Ministerio del señor Rajoy. O sea, y los últimos 2 kilómetros, el Ministerio de Pedro Sánchez, Ábalos, Óscar Puente han salido disparados y le han dicho, ahí os dejo ese trozo y os apañáis como podáis. Y eso, y encima está el proyecto en licitación. El proyecto de las Clarisas, hay una cantidad de dinero que está puesto para que se haga el proyecto ¿Cuánto? de 200.000 euros para que se haga el proyecto. Es que si no empezamos por el principio, ojalá luego esa será la Pero obligación de... ¿cuántas veces, Granero, la Ronda Sur ha tenido consignación económica? Una. Ahora, con la Generalitat Valenciana. No, siempre Sí. aparece, no. Granero, Granero, con Diego Macía, nosotros no, hemos, no. Ah, con contigo, Diego no, Macía, conmigo, digo, conmigo. con No, Diego pero Macía, conmigo. ya, pero con No, Diego conmigo. Macía, antes que el gobierno de Mercedes Alonso, nosotros publicábamos los presupuestos consignados del gobierno español. Y cuando llegó Mercedes Alonso, la Ronda Sur estaba ejecutada a un 15 o un 16% con un agujero que no se hacía absolutamente nada. Y terminamos toda la ejecución de esa Ronda Sur, he dicho 8 millones, 57 millones, perdón. 57 millones. Terminamos toda esa ronda, esa ejecución de casi más de un 70% en 4 años de legislatura. La terminamos nosotros, que sí que es cierto que empezó, creo que fue Aznar el que puso la primera consignación para empezar esa Pero obra. se incumplían año tras año, Sí, se iban exactamente. renovando y Sí, se quedaba obsoleta sí, exacto, y siempre era el mismo. exacto, siempre ahí estábamos aparecía. en esa rueda, en la legislatura. Por eso nuestra, te Mercedes. digo que si ahora aparecen en los papeles esa consignación de 200.000 euros, No, 200.000 Esperemos. euros para financiar el proyecto de las Clarisas. ¿Qué Clarisa? Ya, de las- proyecto no, pero- Clarisas. no, El- ya, el ya, de pero la de la ronda, Ronda en la Sur. Ronda Sur se pusieron los 40 millones desde el principio en el presupuesto de la Generalitat. y seguirán estando ahí en Sí, el sí, 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 2026. porque se dijo, además se aprobó así diciendo que estaban vinculados. Si desaparecen en un momento, no lo sé. Ahora mismo eso existe. Esa Hombre, financiación por de los eso- 40 millones Por eso existe. es tan importante Por eso digo. este acto de investidura, Sí, sí, que sí, por Pérez eso digo. Llorca Que pueda ma- ser que ma- exactamente. investido. Evidentemente creo que el alcalde va a seguir Sí. haciendo su Claro, su trabajo de pedir para Elche, de de pedir, y que no se le ocurra pues, eso, Vale. que le aparezca eso Lo que de la pasa ronda. es Pero que- hay sintonía con Pérez Llorca. Pablo Ruz y Pérez Llorca se conocen porque estamos hablando de un alcalde de Finestrat, de la provincia de Alicante, el brazo derecho de Carlos Mazón. Estamos hablando que puede haber la misma sintonía que se hubo conocen y se Pablo conocerán con... más. Se conocen y se conocerán más porque él acaba de aterrizar en el panorama o la primera línea política y los alcaldes de grandes ciudades de toda la Comunidad Valenciana al final querrán conocerlo más porque al final todos los pueblos de todas las ciudades necesitan cosas y Elche también. Y respecto de lo que se había dicho antes de planteamos una moción, una propuesta para los proyectos de la Generalitat, ¿crees que tiene algún sentido que vosotros, los propios proyectos que plantea el Mira, Partido un Popular, momento, pongáis una porque moción tenemos ya para que os la apruebe? Jesús, Eso, tenemos ya al al alcalde. revés lo hubierais hecho. Vamos a ver el alcalde. En Nadie directo. lo hubiera aprobado. Vamos a ver a quién entregan los premios de las medallas en el acto constitucional. Igual hay una buena noticia. Pascual Sánchez. También, por supuesto,
un miembro destacadísimo de esta entidad y que tanto bien hace desde la ciencia para el estudio, ¿no? y la investigación. En segundo lugar, van a ver ustedes, es una institución que no tenía la medalla, que es la Real Orden de la Dama. En ese 65 aniversario precisamente de la visita de la Dama a nuestra ciudad del año 65, ¿no? Fue en el año 65, en el 60, perdón, 65, eso es. Esta consideración, este reconocimiento, pues viene también a consolidar a la propia institución, ¿no? Ayer hablé con su presidenta y nos trasladó su felicidad y su gratitud. Eso, desde luego, no es necesario. Luego, una tercera institución muy importante para Elche, que tampoco tenía la medalla, que es el CEU. El CEU Cardenal Herrera, gracias a cuya inversión y a cuyo compromiso la ciudad está en un momento muy especial en materia universitaria y estudiantil. Saben ustedes que muy pronto vamos a inaugurar el espacio universitario de la calle Trinquet, el antiguo Capitolio, y más cosas que vendrán y más inversiones que están buscando para convertir a Elche en su gran ciudad, campus universitario, por esta universidad privada que está teniendo también tantas oportunidades y tantos beneficios económicos en la ciudad. La siguiente institución es una institución municipal que también ha hecho mucho bien, es una institución educativa y que es un modelo, ¿no? Desde el año 77-78, cuando empezaron a andar las escuelas infantiles municipales. Además, saben ustedes que las escuelas infantiles municipales es una de las grandes, indudablemente, de las grandes cosas buenas que este ayuntamiento ha hecho. Y es una manera de reconocer a las que están y a las que fueron, que también es importante, ¿no? Con ese proyecto inicial de Xiquets y Reyes Magos, y hoy día con esas 5 escuelas infantiles municipales. La penúltima institución es ASAFAN, que es la Asociación de Familias Numerosas, que también hace una labor crucial ayudando a las familias, una asociación que busca cómo ayudar a las familias, a los padres, a los niños, y que tienen su sede en Elche. Y luego 2 personas muy importantes. Paco González, director de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad de la Universidad Miguel Hernández. Tempe Absa, un hombre bueno, un hombre que ha trabajado y que trabaja con su vida y con su alma, además en este proceso, ya en este periodo último de su trabajo, de su labor, por la discapacidad y por todas las personas que gracias a su labor pueden tener esperanza. Y al gran promotor en materia deportiva, al gran promotor y una de las grandes figuras del Club Balonmano Athletic Go, que es su entrenador, Joaquín Rocamora. También uno de los responsables de los éxitos de estas mujeres, de estas chicas, de estas guerreras que han llevado el nombre de Elche por todo el mundo y que nos han hecho sentir tan orgullosos, ¿no? Bueno, pues estos nombramientos, estos reconocimientos, la entrega de estas distinciones se producirán el próximo día 6 de diciembre a las 11 de la mañana en nuestro Gran Teatro, en el acto institucional. Un acto que no va a durar más de 1 hora y cuarto. Saben ustedes que procuramos que sean actos breves y actos solemnes y breves, que son las 2 características que deben tener los actos públicos. A la celebración están todos invitados y, como siempre, agradeceremos de antemano que le den difusión tanto hoy a los premiados como al propio evento. Es una manera de mostrar el agradecimiento de todos a estas personas, instituciones y entidades. Y yo, por mi parte, nada más, quedo a su disposición y si no, pues a continuación les darán cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno de hoy, que es una Junta de Gobierno muy intensa y muy activa. A su disposición. No hay preguntas. Bien, pues hemos conocido en directo a esas instituciones y personas que recibirán esa medalla de plata del Biblilenari el próximo 6 de diciembre en ese acto institucional que conmemora todos los años la Constitución española, esa Carta Magna que pone democracia y libertad en este país. Bueno, pues estábamos en la tertulia con nuestros compañeros. ¿Qué os parece los nombrados? Sobre todo la Real Orden de la Dama, 60 aniversario, la Universidad CEU por esa apuesta del campus urbano, las escuelas infantiles municipales, la Asociación de Familias Numerosas, la Fundación 100 de Enfermedades Neurodegenerativas y, sobre todo, 2 nombres, Joaquín Rocamora, el entrenador,
de Latigo, balonmano femenino, y Paco González, de la discapacidad, la Cátedra Institucional de la Discapacidad CEMPE APSA. ¿Qué os parece, Vicente? Pues nada, la verdad es que una representación amplia, ¿no? De, como decimos, de la vida de la ciudad, de la vida de la ciudad de Elche, ¿no? Que es un orgullo tener tantos espacios, ¿no? Cubiertos por tanto como fundaciones, asociaciones, personas particulares que puedan tener esos reconocimientos por esa labor excepcional que hacen día a día. Y la verdad es que recogerlo del CEU, estaba pensando en cómo se implantó en el centro de la ciudad, cómo se amplió en el edificio de los antiguos juzgados, cómo vamos a tener un nuevo edificio otra vez en el centro de Elche, lo cual va a crear una potencia importantísima en la ciudad, de estudiantes, de actividad económica, de cultura. La verdad es que, pensándolo así en un poquito de tiempo, es una inversión que va a cambiar la ciudad de forma en el tema a nivel universitario y a muchos niveles. Yo no quería poner el foco solo en los premiados, sino en el propio acto institucional del 6 de diciembre. Recordar que tenemos una Constitución española ahora en estos momentos se hace muy necesario, ¿no, Carles? Sí, es fundamental. Sobre todo después de escucharos decir que se incumple de forma constante por parte de los gobiernos. Estamos en un momento, por parte del gobierno actual. Estamos en un momento crítico, estamos en un momento crítico y es cuando más es fundamental hacer ese reconocimiento y ese reconocimiento de la Constitución. Estamos en un momento crítico, es verdad, yo lo quiero decir y lo digo seriamente. España no se rompe. Hemos pasado, por desgracia hemos pasado eso de se rompe por un tema de comunidades autónomas o de Cataluña y el País Vasco. Estamos en un problema gravísimo al estar oyendo a vicepresidentas o ministros atacando a las instituciones básicas de la Constitución y de España. Y cuestionar el Poder Judicial constantemente. El Poder Judicial o cualquiera, y eso es gravísimo. Estamos en un momento que o defendemos la Constitución y España o no sé qué es lo que puede pasar. Y respecto de lo de Elche, todos merecedores. Sí. Todos merecedores de lo que van a recibir, sin ninguna duda. Bueno, y el alcalde ha dicho unas palabras y por eso estamos manteniendo la señal en directo de la Junta de Gobierno. Ha dicho que si no había preguntas al respecto, dábamos paso a la Junta de Gobierno porque había acuerdos interesantes. Y esto no son palabras gratuitas. Así, y estamos viendo a la portavoz de la Junta de Gobierno muy sonriente. Vamos a ver qué es lo que nos van a anunciar. Se han tratado hoy en la Junta de Gobierno local del día jueves 27 de noviembre, en la que ya el señor alcalde pues les ha estado dando cuenta de uno de los puntos, ¿no?, relevantes del orden del día, con esa distinción que se realizará el próximo 6 de diciembre. Tienen la minuta, cualquier aclaración o aportación que quieran hacer, lo hacemos a continuación y pasamos directamente al punto número 4 del orden del día, en el que hoy la Junta de Gobierno local aprueba dedicar a los artesanos de la Palma Blanca un lugar en la vía pública, pues por todo su trabajo y aportación que ha hecho a nuestro municipio, y con motivo de que el próximo 30 de noviembre todos los ilicitanos celebraremos con gran orgullo el 25 aniversario de la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad. Un palmeral que destaca su paisaje como un paisaje que es único en el mundo, digno de ser protegido, rehabilitado y transmitido a las generaciones futuras, atendiendo a su valor como un testimonio de intercambio de valores humanos y como un ejemplo destacado de aprovechamiento del medio natural. En todos estos siglos de convivencia, el palmeral se ha convertido en mucho más que un elemento de valor agrario. Y hoy es un claro tenemos ese primer acuerdo que ha querido destacar la portavoz de la Junta de Gobierno, de distinguir el oficio de la Palma Blanca. Bien, pues con motivo de ese aniversario, que vamos a celebrarlo este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, con un acto institucional y con una fiesta en el Arc dels Pontos. Tenemos que poner el punto final a la tertulia política porque siguen las entrevistas. Tenemos que despedir a Carles Molina. Gracias a David Caballero, Vicente Granero, Jesús Pareja. Seguimos pendientes de esa rueda de prensa de la Junta de Gobierno. Ahí está nuestra compañera Yanire Perona, que nos dará cuenta de si se ha producido un acuerdo más destacado de los que hemos escuchado.
y nosotros también estaremos pendientes a las 11 de ese inicio de discurso de investidura del candidato del Partido Popular, Juan Fran Pérez Llorca, como presidente de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón. Y ahora vamos a publicidad unos instantes, o mejor dicho, dejamos a Inma Mora hablando en la Junta de Gobierno para pasar a la siguiente entrevista. Existente en la plaza que, como todos ustedes conocen, la plaza del Rey Jaume I, y es allí donde se ubicará ese espacio público rindiendo homenaje a los artesanos de la Palma Blanca. De los puntos del 5 al 20 son la aprobación de diferentes licencias, que si tienen alguna duda las podemos aclarar al finalizar la rueda de prensa. Y pasamos directamente al punto número 25 del orden del día, en el que hoy se adjudica el contrato de elementos de seguridad, videovigilancia y control de accesos al convento de la Merced, y que bueno, que ya creo, si no me equivoco, nuestro compañero José Claudio les contó algo de ello la semana pasada en la Junta de Gobierno. Este contrato se inició, discúlpeme, el Ayuntamiento se adhirió el pasado año, en el 2024, al acuerdo específico del acuerdo marco para la contratación de diferentes contratos. Pues este contrato se va a llevar a cabo a través de esa adhesión del acuerdo marco, en el que se han invitado a diferentes empresas que son adjudicatarias de ese acuerdo marco, con un presupuesto base de licitación de 45.383 euros, IVA incluido. Se han recibido 5 ofertas diferentes, y una vez evaluados todos los criterios evaluables y tras la presentación de toda la documentación, finalmente se adjudica al licitador Sabico Seguridad S.A. con un importe de adjudicación final de 36.129,56 euros, más todos los recursos de cámaras, tanto de interior, de exterior, lectores de control de acceso, controles para el control de las diferentes puertas que se encuentran en el convento de la Merced, y un plazo de ejecución que tiene que llevar este contrato de 2 meses desde la notificación de la adjudicación. Desde el punto 27 al 29 son la aprobación de diferentes servicios extraordinarios, más concretamente el punto número 27, en el que se aprueba el abono de servicios extraordinarios para diferentes empleados municipales con motivo de la apertura de la Torre de Bahillo en el mes de septiembre de este mismo año, por un importe total de 568,08. El punto número 28, abono el abono de servicios extraordinarios con motivo de la celebración de ceremonias civiles, por un importe total de 595,62, y el punto número 29 es la diferencia de retribuciones complementarias para una funcionaria de este ayuntamiento, por un importe total de 258,77. Y como puntos fuera del orden del día, hoy se aprueba el expediente de modificación número 38 del presupuesto anual por generación de créditos. En total asciende a 51.326,16 y viene referido por la aportación que realiza Platea por los gastos derivados de una de las obras de teatro que se realizaron aquí en nuestro municipio, por importe total de 23.303 euros, y por el otro lado a través de la EPSA, en la que recordarán que ya en una Junta de Gobierno vino la aprobación para la reparación de emergencia de uno de los colectores en la pedanía de La Hoya, y que finalmente se aprueba esa financiación extraordinaria por parte de la EPSA, y que asciende a 28.023,16 euros. Y por último, como también punto fuera del orden del día, hoy se adjudica por fin el contrato de obras de construcción del Centro Sociocultural de Highton y de todo su entorno. Este contrato se inició en la pasada Junta de Gobierno del 26 de junio de este mismo año, con un presupuesto base de licitación de 13.999.072,60. A esta licitación se han presentado 7 empresas, y que finalmente, tras la revisión de las mismas ofertas, finalmente se adjudica por un importe total de 13.985.073,52 a la empresa UTE Alcudia Servicios y Obras e Involucra. Un proyecto que cuenta con un plazo de ejecución